Hola almas liberales, qué hermoso volverlos a ver. El día de hoy vamos a comprender por qué el sistema bancario de Canadá es uno de los mejores del mundo y debería ser un ejemplo a seguir por el resto de los países. Si el primer ministro Justin Trudeau está de acuerdo, puñetazo liberal Saiyajin y ¡vamos a ello! Para los que no saben, Justin es de Piscis. Muy bien, para entender la robustez del sistema bancario de Canadá, primero nos tenemos que remontar al año 2008, donde ocurrió una enorme crisis financiera que provocó que quebraran grandes bancos en todo el mundo, llevando a que sus depositantes perdieran parte de sus ahorros y que debieran ser rescatados por sus respectivos gobiernos para no agravar la catástrofe. Sin embargo, no a todos les afectó de la misma manera. Algunos países como Irlanda aprovecharon dichas crisis para hacer reformas políticas y económicas que posteriormente le permitieron crecer a niveles superiores a los que tenían antes de la crisis. Otros como España apenas pueden mantener al día de hoy el nivel de ingresos que tenían antes de la crisis. Y otros como Canadá, nuestro objeto de estudio de hoy, les fue indiferente, sufriendo apenas una recesión y rápidamente se recuperaron continuando por una senda constante de crecimiento, sin que quebrara ninguno de sus bancos, a pesar de que su sistema comercial y financiero estaba estrechamente relacionado con dicha crisis. Pero sobre esto hay más. ¿En serio? Lo más curioso es que si retrocedemos aún más en la historia de Canadá, veremos que su crecimiento económico siempre se ha mantenido constante a pesar de las grandes crisis financieras que tuvo que enfrentar, como el pánico financiero de 1907, la Gran Depresión de los años 30 y la crisis del petróleo de 1973. Entonces, ¿qué tiene Canadá para ser tan inmune a los shocks de la economía internacional? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. El primer motivo lo encontramos en la cantidad de bancos. Al día de hoy el país cuenta con solo 6 entidades financieras que poseen el 90% de los depósitos del país. Esto contrasta enormemente con, por ejemplo, su vecino Estados Unidos, que tiene al día de hoy más de 4.000 bancos comerciales, mientras que en Canadá, sumando también las instituciones financieras más pequeñas, solo cuentan con 77. Y no solo que tienen pocos bancos, sino que la regulación para crear nuevas entidades financieras es muy alta, exigiendo, por ejemplo, reservas mucho más altas que el resto de los países. Esta tendencia a tener tan pocos bancos se ha mantenido a lo largo de su historia, dando la sensación de ser un oligopolio. Así que, ¿cómo es posible que un sistema tan aparentemente poco competitivo funcione tan bien? Para entenderlo debemos retroceder mucho en el tiempo. ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? Todo comenzó en la Escocia del siglo XVIII. Para muchos economistas como Juan Ramón Rayo, el sistema de banca libre desarrollado en este país entre 1716 y 1845 fue uno de los sistemas bancarios que mejor funcionó en la historia por la estabilidad y competitividad de la que gozaba. En ese momento, mientras que en la mayor parte de Inglaterra los campesinos pagaban sus obligaciones con su cosecha o metales, los escoceses ya utilizaban billetes para comerciar entre ellos. Pero no eran billetes emitidos por el gobierno, sino que provenían de los propios bancos privados y eran intercambiables por oro. Esto tuvo dos consecuencias importantes en el comercio exterior. Si los bancos querían ganar clientes para cobrarles comisiones, necesitaban demostrar que eran solventes, que cuando los clientes fueran a reclamar su oro, el mismo estuviera. Esto lo consiguieron publicando sus cuentas contables de forma periódica. Por otro lado, los bancos tenían que ser competitivos para así atraer más clientes. Esto lo lograban aumentando sus reservas de oro para así poder emitir más billetes y conceder más préstamos de forma segura y respaldada. Por lo tanto, mientras que el Banco de Inglaterra se creó específicamente en 1694 para financiar los gastos de defensa del gobierno inglés, el Banco de Escocia fue creado en 1695 para apoyar a las empresas de su país, estableciendo reglas muy sencillas pero muy difíciles de cumplir, como por ejemplo los bancos no le podían prestar al gobierno sin aprobación parlamentaria y los accionistas del banco respondían de forma ilimitada con sus deudores. El resultado fue que desde finales del siglo XVIII hasta 1844, la tasa de quiebras en Escocia fue menos de la mitad que en el resto del Reino Unido. Pero ¿qué tiene que ver Escocia con Canadá? Canadá fue una colonia británica hasta 1867, por lo que atrajo mucha inmigración del Reino Unido, principalmente de Escocia. Estos inmigrantes establecieron un sistema bancario muy similar al de su país, emitiendo su propio dinero, pero al contrario de Estados Unidos, donde este tenía que estar respaldado por deuda del gobierno, en Canadá cada banco podía respaldarlo con los activos que quisiera. Ahora vamos a ver que los resultados en dichos países fueron muy diferentes.
¿Cuál es la diferencia? El sistema bancario central estadounidense pasó por tres grandes etapas donde fluctuó entre una banca libre y central. La primera de 1791 a 1811, la primera banca central fue creada por el Congreso para ayudar al gobierno a pagar su deuda de la guerra, estabilizar la moneda del país y recaudar dinero. Se había creado con una licencia de 20 años y cuando la misma terminó decidieron no renovarla, quedando una célebre frase de Thomas Jefferson: creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. De ahí se volvió a liberar hasta de 1816 a 1836, donde también fue creada por el Congreso, pero fue disuelta por el presidente Andrew Jackson, quien era un firme creyente de que el Banco Central concentra demasiado poder económico con una élite alienada corrupta al frente. Y por último, nuevamente el país se quedó sin un banco central hasta que en 1913, debido a las constantes crisis financieras, crearon la Fed o Reserva Federal. En Canadá, la historia fue mucho más simple. Desde el siglo XVIII siempre tuvieron unos pocos grandes bancos, los que extendían sus tentáculos con sucursales conforme al crecimiento de la demanda de crédito. Ahora, ¿a qué se debe que hubiera tantos pocos bancos en Canadá? No lo sé, tú dime. Y la respuesta es muy sencilla. Al adoptar el sistema de banca libre podían expandirse por el país como quisieran, a diferencia del resto del mundo, como Estados Unidos, donde el banco de un estado no podía abrir una sucursal en otra que no fuera el de origen. Esto lo hacían para evitar que se formaran oligopolios, que es lo que ocurrió en Canadá, por lo que en los demás países había mucha variedad de bancos, pero pequeños, por lo que a la mínima crisis quebraban, haciendo que el sistema financiero fuera muy volátil, porque cuando los bancos quiebran arrastran a todo el sistema económico con ellos. Esta fragilidad al día de hoy hace que el resto del mundo deba vivir atento a la viabilidad de sus bancos, porque se sabe cómo una crisis empieza pero no cómo termina, tal como ocurrió en el 2008. Pero también hay más características por las que el sistema financiero canadiense es tan indiferente a las crisis financieras. Como conté antes, los bancos de Escocia y Canadá emitían su propio dinero, que estaba respaldado con activos seguros como el oro, en vez de deuda del gobierno como el resto de los países. Esto los obligaba a que debieran manejar muy inteligentemente la emisión de su moneda, ya que en el caso de Canadá, al ser un país exclusivamente agrícola, la demanda de dinero variaba de acuerdo a los ciclos productivos. Ante esto, el sistema financiero canadiense demostró ser muy flexible y eficiente, poniendo y quitando dinero del sistema, como por ejemplo en este gráfico podemos ver cómo ha fluctuado la oferta de dinero a través de los años alrededor del cero. Al tener su capital muy respaldado, la competencia bancaria pasaba por intentar captar los ahorros de sus clientes, pagando mayores intereses, por lo que de paso eliminaban la inflación. De esta manera, la emisión de dinero canadiense siempre trató de ir de acuerdo al crecimiento de su economía, al contrario de, por ejemplo, Estados Unidos, donde no hay mucha correlación entre el señoriaje y el crecimiento de la economía real. Otro dato curioso es que la banca canadiense cobra menos comisiones a sus clientes que los estadounidenses y son más rentables. No te pases. En cuanto al apalancamiento financiero, la banca canadiense está más endeudada que la estadounidense, pero menos que los brokers de este último. Esto se debe a que en Estados Unidos la banca de ahorro y de inversión están separados, mientras que en Canadá no, por lo que estos últimos deben cumplir estrictas reglas para poder endeudarse. Esto quiere decir que en los ciclos de crecimiento económico pueden otorgar financiamiento, pero cuando el mercado muestra señales de crisis financieras deben limitarse. Este es el motivo principal de por qué Canadá no se vio afectada por la crisis del 2008, allí no existe la banca en la sombra. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué es la banca en la sombra? Brevemente, porque da para un video entero, son entidades financieras que además de otorgar créditos, crean distintos tipos de fondos donde invierten el dinero de sus clientes en operaciones de alto riesgo, sin ofrecer las garantías mínimas de la regulación bancaria general, tales como tener ciertos niveles de liquidez, solvencia e indicadores de riesgo. Hasta el 2008, estas instituciones ocupaban un gran porcentaje de la economía financiera mundial, haciendo que esta crisis se agravara muchísimo más. ¿Cómo han impactado las estrictas regulaciones bancarias de Canadá? Que prácticamente en su historia nunca han tenido quiebras, a diferencia del largo historial de su vecino Estados Unidos. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Con respecto a la historia bancaria de Canadá, su época más convulsionada fue durante el siglo XIX,
donde ante las crisis financieras los bancos más débiles o vulnerables eran tragados por los más fuertes a través de fusiones y adquisiciones. Esto sucedió así hasta que en 1935 unificaron su moneda con un banco central que estableció las tan estrictas regulaciones bancarias que mantienen hasta hoy, y con ellas el número de bancos continúa disminuyendo hasta llegar a los 6 que tienen actualmente, por lo que ya llevan casi un siglo donde sus ciudadanos no han perdido sus ahorros. Si bien la banca canadiense parece ser un oligopolio, muchos analistas coinciden en que tiene las características de un mercado perfecto, ya que estas entidades compiten constantemente entre sí en una variedad de factores como las tasas de interés, tarifas y servicios al cliente. En los últimos años también han tenido que competir con empresas de tecnología financiera que ofrecen soluciones bancarias innovadoras y han alterado los modelos bancarios tradicionales, debiendo tener que también invertir mucho en modernización y ampliar sus ofertas de banca digital. ¡Galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? Muy bien, después de todo lo visto, ¿por qué la banca canadiense funciona tan bien y es el destino favorito de muchos inversores? 1. Sus bancos tienen un excelente historial de entregar dividendos constantemente en el tiempo, a la vez que han aumentado. 2. Su banco goza de una sólida reputación mundial por su confiabilidad y seguridad provenientes de su estricto marco regulatorio y un enfoque muy adverso al riesgo. Y 3. Las acciones de los bancos canadienses también pueden ser una buena fuente de ingresos constantes con dividendos que pagan más que el mercado. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor déjenme su like para que pueda seguir creciendo y ser menos trucho. Un saludo a todos menos a aquellos que piden más estado. ¡Salute! ¡No tienen vergüenza! ¡Vayan a laburar! ¡A laburar! ¡A laburar!